Muy buenos días, estudiantes de los grados 9.5 y 9.6 del Colegio Camacho en Ciencias Sociales, con este su servidor, el profesor Jaime Álvarez. Hoy vamos a retomar otra vez la historia del siglo XX. Ya habíamos visto la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, el crack del 29, o sea, la Gran Depresión. Hoy vamos a ver algo impresionante, sobre todo para nuestros como abuelos, nuestros padres, bisabuelos, no tanto nuestros padres porque ya no vivieron eso, pero nuestros abuelos y bisabuelos sí vivieron eso, pues en la lejanía, que se llamó la Guerra Civil Española. Entonces, la idea es que darles algunos elementos. El tema es un poquito complejo, lleno de elementos, batallas, personajes, fechas, pero yo voy a tratar de, en lo posible, de hacer un resumen bien detallado para que ustedes queden, pues, con buena información y más o menos tengan como condensado toda la idea de lo que se trata esto de la Guerra Civil Española. Bueno, usted ve en el mapa aquí de España. Entonces, España, pues la capital es Madrid y España tiene una característica importante. España es un país de muchas regiones, de muchas comillas naciones. Nosotros tenemos la nación de aquí, la nación catalana. La nación catalana, cuya capital es Barcelona, se encuentra pues al lado de Francia y el idioma es diferente. Aquí arriba tenemos la nación vasca. Es una nación vasca integrada por Pamplona, por Bilbao, San Sebastián, Santander. Es muy industrial y hay puertos. Todo esto es como diferente a España y hablan aquí en Bilbao, en el País Vasco, hablan un idioma muy diferente y muy contrario al español, al francés y al italiano, es el vasco. También tenemos otras regiones que esta es la región de Galicia. Y la Galicia pues tiene más relación con los portugueses. Y acá abajo tenemos Andalucía. Andalucía son pues prácticamente los que conquistaron América cuando llegaron acá, y ellos tienen la característica de que su lengua es muy parecido al costeño. Se tragan las letras S la palabra termina en O, así como todo, parecido a los costeños, ¿cierto? Se llaman los andaluces. Y pues esta parte de acá es importante y es muy característico de la cultura porque fueron influenciados por los árabes, porque los árabes estuvieron 8 siglos en España. Bueno, hay otras regiones pequeñas, como los murcianos, están los de Zaragoza, los de Valladolid, los de Badajoz, Mérida, bueno. Entonces hay muchos, los de Segovia, los de Salamanca. España es un país de regiones y ellos tienen unas regiones como insulares, como colonias. Tienen las Islas Canarias, las Islas Baleares que están en este lado de acá, y tienen dos como ciudades pequeñas en África, que son Ceuta y Melilla, que están acá abajo, Ceuta y Melilla. Y la Guerra Civil Española empezó más o menos en 1900, bueno, más o menos no, empezó el 17 de julio de 1936 y duró hasta 1939. Por esos años pues hubo una gran tensión en Europa con Hitler, porque está como para empezar la guerra civil, perdón, la Segunda Guerra Mundial. La guerra civil fue en España. Entonces hubo una gran tensión y les voy a explicar más o menos lo que pasaba en el año 1930. Hay 4 videos base y vamos a estar ahí como alternándonos entre esos 4 videos, ¿ok? Bueno, este es un video muy neutral que es del profesor Lucero, de la página La Cuna de Carnazo, y explica muy bien. Entonces él empieza así. El 17 de julio de 1936 dio comienzo la Guerra Civil Española, el conflicto bélico más cruento y más decisivo que ha ocurrido en la historia reciente de nuestro país. Una parte de los militares del país se sublevaron contra el gobierno republicano. El golpe de Estado se produjo en primer lugar en las tropas que se encontraban acantonadas en Marruecos, pero pronto se extendió por numerosas ciudades del país. Los principales actores de este golpe de Estado fueron 3 generales:
el general Mola, que era el líder intelectual del golpe, y los generales Sanjurjo y Franco. En primer lugar, iba a ser Sanjurjo el que liderase a este bando sublevado. Pero Sanjurjo tuvo muy mala suerte. Cuando viajaba... Bueno, entonces retomemos. España era pues un país que había pues instalado una especie de república de democracia y pues el rey ya no estaba. Entonces se llama la Segunda República. Y querían hacer una especie de cambios, porque el gobierno estaba al mando de los de gente de izquierda. ¿Usted ya sabe más o menos qué es la izquierda y la derecha? Yo aquí les voy a dejar un video que dice para los del grado 10º, qué es la izquierda y la derecha. La gente de izquierda que tiene ideas como vanguardistas, como un poquito liberadas, como parecidas al socialismo, el comunismo y el anarquismo, ¿ya? Y la derecha, pues, que lo hicieron los generales, estos sublevados, el golpe de Estado, el intento de golpe de Estado, ellos querían como lo tradicional, como lo conservador, como la monarquía, las cuestiones religiosas, como lo militar, la familia estricta, pues en la otra también había familia, ¿no? Pero aquí la familia era como la base de la sociedad y era como más, a ver, tenían ideas un poquito más contrarias, ¿ok? Entonces, ahorita les voy a explicar más o menos los dos bandos. Bueno, entonces, España tenía una especie de república, pues, de democracia, ¿verdad? Que estaba como en nacimiento. Y entonces habían dos bandos. Y este bando de acá, el bando sublevado, era de los militares, ¿ya? Y este es el bando republicano que estaba en el gobierno. El bando sublevado estaba pues organizado por esos tres generales, Sanjurjo, el general Mola y el general Francisco Franco. Los de Mola y Sanjurjo murieron con el tiempo y se quedó solo Francisco Franco. Que cuando terminó la guerra, pues les voy a expoliar el final. Ganaron los sublevados, los militares, el bando como de derecha. Y ese señor Francisco Franco duró en el poder como dictador casi 40 años, desde el más o menos 39 hasta el 75, 76, hace casi 30 años. Se murió de viejito. Entonces el bando sublevado, los militares, el ejército se sublevó, los de derecha. El ejército era más profesional, mejor preparado, ¿cierto? Estaba entrenado militarmente, tenían cuarteles y eran apoyados por la Iglesia Católica, por la monarquía, pues la gente que decía que el rey todavía debería seguir, por los carlistas que pues también eran afines al rey, y los falangistas. ¿Qué eran los falangistas? Era como las milicias que apoyaban a los del ejército, como decir en Colombia los paramilitares, los paracos. Entonces los falangistas fueron creados por un señor que llamaba Primo de Rivera y ellos pues ayudaban como a escondidas o de forma ilegal al ejército, a los militares. Y la ayuda internacional pues, era muy de peso, eran ayudados por los nazis, por Mussolini, por los fascistas, por los nacionalsocialistas alemanes y por Portugal, ¿ya? El mando estaba cohesionado en cuanto a un solo líder, que era el ejército y el general Francisco Franco. Y el bando republicano tenía ideas pues de izquierda, y el ejército era muy popular, era la gente pues del pueblo, obreros, eran gente mal preparada, eran desorganizados, habían ideas muy diferentes dentro de la izquierda, o sea, habían socialistas, comunistas, anarquistas y gente pues que no le gustaba la monarquía, ¿no? Querían pues una república como también querían una España de repúblicas pequeñas, una España de vascos, una España de catalanes, una España de andaluces, de gallegos, pero como unidos. Y solamente están apoyados por la Unión Soviética, en ese tiempo era Rusia, Unión Soviética, por México y las brigadas internacionales. ¿Qué eran brigadas internacionales? Eran como obreros de muchas partes del mundo y querían defender esa utopía del socialismo, el comunismo y lo de izquierda. Y lo malo es que no estaban bien organizados, estaban desorganizados y entre ellos había muchas divisiones. ¿Ya? Habían muchos enfrentamientos porque había que ser de extrema izquierda, otros no, izquierdo moderado. Entonces, entre ellos no había mucho entendimiento. En cambio, contrario a los del bando sublevado, los generales, el ejército, pues, el ejército propio, porque ambos tenían ejército, ellos estaban en torno a este señor que llamó Francisco Franco, ¿ya?
Entonces eso fue terrible. Entonces hubo guerra civil española, dos bandos enfrentados, ¿ya? A estos de acá se le llamaron los nacionalistas, el bando sublevado. Y al bando que estaba acá se llamaban los republicanos. Los dos bandos enfrentados, los republicanos contra los nacionalistas. Se sublevó el ejército, ¿ya? Hubo partes del ejército que estuvieron fieles al bando republicano, pero solamente un 30%. La mayor parte del ejército, el 70%, estaba con Franco, con los nacionalistas, ¿ok? Bueno, este video que está aquí, este nos muestra de una manera muy didáctica, como en caricaturas, y una manera muy chistosa, pues chistosa, algo terrible que pasó en España, casi 500.000 de muertos, nos cuenta eso, y pues las caricaturas son parecidas a una serie canadiense que se llama South Park. Los muñequitos son todos mal hechos, pero bueno, nos cuentan la historia y es cortico. De todas maneras, yo les voy a dejar todos los 3 videos y luego vamos a hacer una actividad después de la semana de receso que ustedes tienen que hacer una especie de resumen de la Guerra Civil Española. Entonces les voy a dejar este video y vamos a irlo comentando. Abrió miles de escuelas, redució la influencia de la Iglesia, hizo una reforma en el ejército, reduciendo el número de soldados, se dio el voto a la mujer. Bueno, ¿de quién están hablando ahí? Están hablando de los republicanos, de la gente de izquierda que estaba en el poder. Ellos eran de izquierda, pero también habían pequeños residuos de los de derecha, porque los de izquierda no son tan cerrados y quieren que todo el mundo participe. Entonces hicieron reformas, y reformas a la iglesia, reformas al voto. Entonces querían como reconstruir el país, que el país de España estaba muy, muy como a la antigua, como con las ideas de la monarquía, con las ideas del absolutismo, de que los reyes mandaran. Eran, no sé, para mí es mi punto de vista como una especie de atraso, ¿ya? Ojalá hubiera sido el capitalismo salvaje, que ni siquiera eso. O sea, era muy conservador, muy, muy conservador. Entonces, los republicanos que estaban en el gobierno hicieron una serie de reformas, que es la que estamos viendo en este video. E iniciaron una serie de reformas sociales y laborales para los trabajadores. Después de la proclamación de la Segunda República en 1931, se inició una serie de... O sea, la república era pues... el rey ya había huido, Alfonso, el rey ya había huido, porque él pensó que pues que le iba a ir mal, entonces le tocó huir. Entonces había una especie a partir de 1931, la Segunda República, que era de corte como de izquierda, pero también daba oportunidad a mucha gente de derecha, ¿ya? Sino que había muy desorganizado y había mucha división en España, sobre todo de la iglesia. La iglesia estaba muy, muy resistida a esos cambios, porque la iglesia tenía pues como especie del mando en España, todavía como medieval, y quería influenciar. Y esta república quería, pues no eliminar la iglesia de tajo, sino quitarle algunos poderes y algunos derechos, que no les gustó mucho. Por eso es que en la guerra ellos apoyaron a los nacionalistas, a los sublevados, a los generales. Reformas sociales que mejoraron o arruinaron a España. Obviamente depende de vuestra ideología, seguramente habrán algunos ultraconservadores viendo este vídeo. Hubo una revolución por parte del PSOE y la Unión General de Trabajadores en octubre de 1934 que provocó una fuerte polarización política y una radicalización de posiciones, tanto de la izquierda como de la derecha. O sea, este es como el cuadro, ¿ya? Estos son la gente de izquierda y esta es la gente de derecha. La gente de derecha es como conservador, le gusta el liberalismo pero económico, ¿ya? Como el capitalismo, y es muy individualista. Y la gente de izquierda le gusta como el socialismo, el comunismo, le gusta como eso de la anarquía, son colectivistas, pero algunos tienden como hacia el totalitarismo, algunos, no todos, ¿no? Pero son colectivistas, y la intervención del Estado a toda manera, ¿ya? Y el conservadurismo, pues, como el liberalismo, y quieren, pues, que el Estado no intervenga, pero lo que pasó aquí cuando triunfó Franco fue que el Estado se apoderó prácticamente de toda la economía, ¿ya? Entonces, esta era como especie de los dos bandos, ¿ya? Y cuando estaban en el gobierno, en la república, los que gobernaban más o menos eran estos, pero estaban muy desorganizados y habían muchas ideas y mucha división entre ellos. Eso fue terrible. La izquierda
tras la represión que siguió a la revolución, impulsó una concentración de fuerzas que desembocó en la creación de un nuevo partido político llamado el Frente Popular. El desprestigio del gobierno, debido a la corrupción y a escándalos financieros, provocaría la convocatoria de elecciones para el 16 de febrero de 1900. O sea, en la República, pues como habían diferentes bandos, eran más o menos de corte de izquierda, pero había mucha desunión y hubo mucha corrupción. Entonces el Frente Popular quería pues ya organizar la extrema izquierda, los socialistas, los comunistas en el poder, y triunfaron en 1900 en las elecciones. 1936, que ganó el Frente Popular. Ganaron. Debido a esto, el líder conservador moderado del país, Niceto Alcalá Zamora, fue destituido como presidente de la República por Manuel Azaña, que era más de izquierdas. La buena voluntad de Azaña no consigue devolver a España a la normalidad, asfixiada por el radicalismo proletario y la degradación del orden público. O sea, Manuel Azaña estaba en la presidencia, pero había muchos intereses de la extrema izquierda, o sea, del anarquismo y de los comunistas que querían ya un gobierno tipo ya como la Unión Soviética, como Rusia. Ardieron conventos e iglesias y aumentó el pistolerismo callejero. Las organizaciones de derecha se unieron a movimientos extremistas y la Falange, el partido político de extrema derecha, y la Falange. Las falanges. Las falanges eran como milicias que apoyaron a los soldados, como encubierto. Como los soldados pues tenían que hacer cuestiones de justicia, derechos humanos, no, las falanges iban de una atropellando como una especie de paramilitares, como las autodefensas en Colombia, ¿ya? El partido político de extrema derecha creado por José Antonio Primo de Rivera, el hijo de Miguel Primo de Rivera, que fue un dictador. El dictador que conocimos en ese vídeo viejo, multiplicó sus actuaciones violentas y atentados. Unos pistoleros falangistas asesinaron al teniente Castillo de las guardias de asalto, y los agentes del orden, para vengar a su compañero, asesinaron a Calvo Sotelo, líder. O sea, entre ellos hubo muchas venganzas, muertes, se mataban un poquito antes de la sublevación de Franco, de Mola y de Sanjurjo. De la derecha parlamentaria. Este hecho fue el colmo para los militares, y decidieron empezar a planear un golpe de estado para acabar con la República. La República cometió el error de destinar al general Emilio Mola a Pamplona, en su deseo de alejar de Madrid a los militares sospechosos. Allí, Mola se convirtió. En ese tiempo, pues Mola hacía parte del ejército republicano, ¿no? Pero lo mandaron al norte y Mola se sublevó. Eso fue en julio de 1936, con Sanjurjo y luego Franco. Se convirtió en director de la conspiración contra el Frente Popular. El 17 de julio de 1936, la guarnición de Melilla se sublevó y declaró el estado de guerra en Marruecos, disparándose el mecanismo que llevaría a España a una cruel guerra civil. Francisco Franco, desde Canarias, donde fue exiliado por la República, voló a Tetuán, en Marruecos español, para ponerse al mando del ejército africano, mientras el levantamiento se ponía en marcha en la península. Ese día, oficialmente comenzó la guerra civil. En este conflicto, hubieron dos bandos claramente destacados. Entonces, estos son los dos bandos. Este es el bando republicano y este es el nacionalista. Los nacionalistas con el general Franco, pues, era el ejército como tal, tenía guarniciones, ellos ganaron. Y estos, pues, salieron derrotados. De todas maneras, cuando murió Franco, en 1975, hubo elecciones libres y ganaron estos y subieron al poder. Hoy está en el poder algo así parecido a esto, en España. Uno ferozmente tradicionalista y nacionalista, y uno ferozmente socialista y desesperado por progreso. Los sublevados eran militares conservadores, monárquicos de derechas, grupos católicos, falangistas, carlistas y en general todos aquellos que se habían opuesto a las reformas de la República. Estaban apoyados e inspirados por el fascismo italiano. O sea, los primeros eran apoyados por la iglesia, los monárquicos, los carlistas eran leales al rey y están apoyados nada menos que por Hitler, por el armamento pesado de Alemania nazi y por Mussolini. Pues con ese apoyo, ¿cómo no iban a ganar? Y se definían como nacionales por su defensa de la unidad de España. Hitler. Para dirigir la guerra fue ganando cada vez más apoyo el general Francisco Franco. Su liderazgo dentro del ejército se impuso después de liberar el Alcázar de Toledo y de conseguir el reconocimiento de Adolf Hitler y Benito Mussolini. Fue elegido jefe del alzamiento el 30 de septiembre de 1936. El 1 de octubre de 1936,
se publicó el decreto que lo nombraría jefe del gobierno. Sin embargo, también lo nombró jefe de Estado, básicamente sustituyendo a la monarquía y la república de un plumazo. La república, sin embargo, no consiguió el apoyo de los países democráticos. Eso fue feo. O sea, Francia e Inglaterra y Estados Unidos le dieron la espalda a los republicanos porque creyeron que eran de corte como comunista, de obreros, y entonces no los apoyaron. Simplemente los apoyaron como gente como Rusia y las brigadas como brigadas de obreros, brigadas internacionalistas que no estaban bien preparados militarmente. O sea que habían buenas intenciones, y estaban muy desorganizadas porque había división. Había pues unos querían ser anarquistas, otros socialistas, otros comunistas. Pero sí recibió armas por parte de la Unión Soviética. Mientras Franco y los sublevados consiguieron Bueno, y este es el mapa inicial de la guerra. Entonces les voy a resumir para que no nos extendamos tanto. Aquí queda Madrid y queda Barcelona. Todo que estaba en rojo, aquí como es al contrario, debía ser azul, porque azul es el símbolo del conservadurismo y rojo el de los liberales. Aquí al contrario, los de rojo estaban los nacionalistas. Y entonces ellos venían de África y empezaron a conquistar toda esta parte. Bueno, hubo muchas batallas, guerras, y ellos primero se tomaron esta parte que es industrial, la zona de Cantabria, la zona de Pamplona, la zona de San Sebastián, se la tomaron, porque era pues estratégica para la producción. Se intentaron al principio tomar Madrid, pero no pudieron, una resistencia de 3 años de guerra. Entonces intentaron, pero no pudieron, lo mismo Barcelona. Pero aquí la idea de ellos es avanzar con este rojo y dividir estas dos partes. Y lo consiguieron los nacionalistas. Lo consiguieron y dividieron pues Madrid y a Barcelona. Y estos de acá, Barcelona, en el 38 hubo una guerra interna entre ellos, entre anarquistas y comunistas. Y perdieron el apoyo de las brigadas internacionales por eso. Entonces, moralmente hubo a pesar de que hubo resistencia con una batalla que llamó la batalla del Ebro, impresionante, cayeron. Y al final, pues, el general Francisco Franco triunfó. Y lo más duro fue que, bueno, los intelectuales, los pintores, huyeron para Francia. Pero en Francia también como que lo traicionaron y lo metieron en campos de concentración. Entonces, el pintor Pablo Picasso, por ejemplo, él hace un cuadro que llama La Guernica. Y La Guernica, en ese cuadro, muestra lo que pasó aquí en la ciudad de Guernica cuando los alemanes bombardearon toda una ciudad con civiles. Y eso fue una masacre impresionante. Entonces, un cuadro de dolor. Y todos los intelectuales, científicos, gente pues de avanzada, de vanguardia, se tuvieron que ir. Y España se sumió en una pobreza después de que triunfó en el 39. El general Francisco Franco entró a Madrid todo victorioso y entró así como todo Heil Hitler. ¡Viva España! Hay una película sobre eso que llama La lengua de las mariposas. Linda esa película que nos muestra cómo eso fue terrible, esa represión. Después de que triunfó Franco, hubo una represión impresionante. Es que represión. Empezaron a matar, a encarcelar a la gente opositora o a la gente que había ayudado a los republicanos en esa guerra civil. Y duraron casi 40 años en el poder. Y España se vio sumida en un atraso impresionante. Estaba atrasado y con esa dictadura de Franco quedó más atrasado. Entonces fue una hipocresía del mundo, porque mientras los franceses luchaban contra los nazis y los italianos, los franceses, los ingleses y los americanos no lucharon contra Franco y dejaron crecer a Franco ahí en España, ¿ya? Y por eso es que España hoy en día tiene pues todavía muchos rezagos de esa guerra. Entonces, la idea es que yo pues no les cuento todo en detalle, les voy a dejar los 4 videos espectaculares para que entiendan bien el tema. Y la idea es que ustedes me hagan luego, con sus propias palabras, no copiado de internet ni de Google, con sus propias palabras, me hagan un balance de esta guerra y su importancia. Y es muy parecido a lo que pasa en Colombia, muy parecido, sino que aquí en Colombia el poder lo tienen son los de derecha, los militares, y la gente que quiere sublevar es como la gente que nunca ha tenido el poder, que es la gente de izquierda, como los petristas, ¿ya? Los del polo, quieren como sublevarse. Entonces algo parecido, pero pues también hay diferencias, ¿no?
Pero la idea es que pues no nos sumamos en la guerra, en el odio, en el dolor, sino que democráticamente, con una protesta simbólica y con las urnas, tomemos el poder, sin más sangre y sin odios. Esa es la idea, ¿ok? Entonces le dejo los 4 videos para que analicemos bien, para que ustedes analicen bien qué fue lo que pasó con la Guerra Civil Española. Entonces espero que les haya gustado el video, estudiantes del grado 9.5 y 9.6. Nos vemos en una próxima clase. Adiós.